Lección 1. Clima perfecto para caminar. Sí, hacía sol y calor, un clima perfecto para dar un paseo. No podría estar más de acuerdo. Este clima nos invita a explorar el aire libre. ¿Hay algo más que disfrutes hacer en un día hermoso como este? Me encanta hacer un picnic en el parque. Es una forma encantadora de disfrutar de la naturaleza. Un picnic suena genial. ¿Qué llevarías para una excursión así? Prepararía algunos sándwiches, frutas y quizás alguna bebida refrescante. Suena delicioso. Sin duda me sumaría a ese plan. Hagámoslo realidad pronto. Ya puedo imaginar la diversión que tendremos. Lo espero con ansias. La buena comida y la buena compañía son siempre una receta para la alegría. Lección 2. Aterrizajes suaves. A medida que nos acercábamos al aterrizaje, todo empezó a ir sobre ruedas. Fue un gran alivio, especialmente con Taza y Toña radiantes, mientras miraban la vista. Su entusiasmo era contagioso, no pude evitar sonreír con ellos. Siempre es un placer presenciar tanta alegría durante las experiencias de viaje. Estoy de acuerdo, la ilusión de llegar a un nuevo lugar es emocionante. ¿Qué pensaste al descender? Me pareció impresionante. Me sorprendió lo hermoso que se veía el paisaje desde arriba. Sí, la vista suele ser más impresionante desde el cielo. No puedo esperar a explorar todo una vez que aterricemos. Será una aventura. Lección 3. La época dorada de los vaqueros. La época dorada del vaquero americano fue notablemente efímera, ¿lo sabías? Sí, comenzó en la década de 1860, lo cual es fascinante considerando lo icónico que se ha vuelto. La imagen romantizada de los vaqueros a menudo eclipsa la realidad de sus vidas. Por supuesto, no todo fueron arreos de ganado y hazañas heroicas, hubo desafíos importantes. ¿Qué cree usted que contribuyó a la rápida decadencia de esta era de los vaqueros? Los cambios económicos y la expansión de los ferrocarriles jugaron un papel crucial, creo. Eso tiene sentido. El progreso a menudo implica un detrimento de los estilos de vida tradicionales. En efecto, sin embargo, el legado del vaquero sigue influyendo en la cultura estadounidense actual. Es interesante cómo la historia moldea nuestra percepción de tales figuras. Lección 4. Desafíos para los agricultores. Un problema para los agricultores del sur de Estados Unidos era que los cultivos más extendidos eran el algodón y el tabaco. Correcto. Estos cultivos crearon una fuerte dependencia de la agricultura intensiva en mano de obra. Debe haber sido un desafío sostener una economía así, especialmente durante temporadas difíciles. Por supuesto, la volatilidad de los precios de los cultivos podría afectar gravemente sus medios de vida. Solo puedo imaginar las dificultades que enfrentaron con el clima y las fluctuaciones del mercado. Sí, y el contexto histórico que rodea a estos cultivos añade otra capa de complejidad. Es fundamental comprender estos desafíos para valorar la resiliencia de los agricultores. En efecto, sus historias son testimonio de trabajo duro y determinación. Sigamos explorando estas narraciones históricas, son esenciales.
Lección 5. Favoritos musicales. He estado pensando en mis musicales favoritos y debo decir que Thoreau y Modern Millie es un clásico. ¡Qué elección tan encantadora! Siempre me han gustado las canciones alegres y los personajes vibrantes. Sin embargo, mi favorita personal sigue siendo La novicia rebelde, ocupa un lugar especial en mi corazón. Sonrisas y lágrimas es realmente atemporal. La historia y la música son sencillamente encantadoras. Me encanta cómo combina aventura, romance y hermosos paisajes. Sí, los temas de la familia y el amor resuenan profundamente en muchos públicos. ¿Tienes una canción favorita de alguno de estos musicales? No puedo resistirme a Do Re Mi de sonrisas y lágrimas, es tan pegadizo. Excelente elección. Planifiquemos una noche de cine musical pronto. Lección 6. La vida en el océano. El océano alberga una vida muy diversa, es sorprendente cómo toda ella coexiste. En efecto, el poder del hielo y el agua da forma a comunidades vegetales y animales únicas. Es fascinante pensar en cómo estas comunidades continúan evolucionando hoy en día. Por supuesto, la adaptabilidad de la vida marina es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza. A menudo me sorprendo al contemplar los intrincados ecosistemas que hay bajo las olas. Sí, cada especie juega un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de la vida oceánica. ¿Alguna vez has considerado cómo el cambio climático podría afectar estos delicados sistemas? Es una preocupación seria. Debemos proteger nuestros océanos para las generaciones futuras. Sigamos educándonos y abogando por la conservación marina. Lección 7. Date un capricho. Creo que darse un capricho de vez en cuando es fundamental para saciar los antojos. No podría estar más de acuerdo. Se trata de encontrar un equilibrio en la vida. De hecho, disfrutar de pequeños placeres puede elevarnos enormemente el ánimo. Es fascinante cómo un simple capricho puede alegrar un día que de otro modo sería aburrido. A menudo me encuentro fantaseando con mis postres favoritos mientras trabajo. ¡Qué rico! ¿Cuál es tu capricho favorito cuando te das un capricho? Debo confesar que un rico pastel de chocolate siempre me conquista sin excepción. El pastel de chocolate es un clásico. Yo también prefiero el helado. El helado es una opción fantástica, hay muchísimos sabores para explorar. Lección 8. El dilema de la dona. Recientemente visité una tienda que tenía una selección de 20 tipos diferentes de donuts. Suena increíblemente tentador. ¿Te llamó la atención algún sabor único? Sí, algunos eran redondos mientras que otros tenían agujeros encantadores, cada uno lleno de sorpresas. Solo puedo imaginar la variedad. ¿Conseguiste probar alguno? Claro que sí, probé una dona de tocino y sirope de arce que estaba sorprendentemente deliciosa. Esa combinación suena intrigante. Lo dulce y lo salado pueden ser un dúo delicioso. Debo admitir que también disfruté de un donut glaseado clásico que era simplemente celestial. Parece que tomaste unas decisiones excelentes.
¿Cuál fue tu favorita en general? Para mí, el tocino de Arce definitivamente se lleva la corona, fue inolvidable. Lección 9. Responsabilidad cívica. A veces, lo que hacemos es tan importante como cualquier cosa que haga el gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Es crucial que los ciudadanos busquen un bien común más allá de sí mismos. Exactamente. Nuestras acciones pueden generar un impacto positivo en toda la comunidad. Es inspirador cómo los esfuerzos individuales pueden contribuir a una causa mayor. Creo que el voluntariado es una manera maravillosa de generar un impacto tangible. Por supuesto, cada pequeño acto de bondad puede generar cambios significativos. Creo que deberíamos animar a otros a sumarse y marcar una diferencia juntos. Juntos podemos construir una sociedad más compasiva paso a paso. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos contribuir de manera efectiva. Lección 10. Planificación de viajes. ¿Ya has reservado un hotel para nuestro próximo viaje? Todavía no, pero te aseguro que lo haré hoy. Genial, es mejor reservar alojamiento cuanto antes. Estoy completamente de acuerdo. Ayuda a evitar el estrés de último momento. ¿Tienes algún hotel específico en mente o todavía estás explorando opciones? Tengo un par de lugares en mente que ofrecen buenas comodidades y tarifas razonables. Perfecto. Una vez que finalices la reserva, por favor, infórmanos de los detalles. Lo haré. Quiero asegurarme de que tengamos una estadía cómoda. Estoy deseando vivir esta aventura, será una escapada refrescante. Lección 11. La seguridad es lo primero. Imagínese si alguien derribara a alguien de la escalera, eso sería bastante alarmante. Eso sí que sería una situación caótica. La seguridad siempre debe ser nuestra prioridad. Estoy de acuerdo, siempre hay que tener cuidado al trabajar en alturas. Por supuesto, ¿alguna vez has estado a punto de sufrir un accidente haciendo algo similar? Afortunadamente no, pero sí vi una vez una lata de pintura caer encima de alguien. Ay, no, me imagino lo complicado que debió ser para ellos. Claro que sí, nos enseñan a estar siempre atentos a nuestro entorno. Sí, los accidentes pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. La precaución es clave. Prometemos tener la seguridad en mente durante nuestros proyectos. Lección 12. Beneficios de viajar en línea. Prefiero reservar a través de agencias de viajes en línea, a menudo ofrecen excelentes ofertas. ¡Qué buena decisión! ¿Qué te parece más atractivo? La comodidad de comparar precios y opciones de varios proveedores es invaluable. Lo entiendo perfectamente. Ahora mucho tiempo y esfuerzo en la planificación. Además, con frecuencia tienen promociones especiales que pueden suponer ahorros importantes. Es cierto, ¿has encontrado alguna buena oferta últimamente? Sí, descubrí un paquete fantástico que incluía vuelos y estancia en hotel. Suena increíble. Tendré que buscar algunas ofertas yo mismo.
Aprovechemos al máximo nuestro presupuesto de viaje juntos. Lección 13. Salsa casera. Preparaste la salsa para nuestra comida. Huele deliciosa. Sí que lo hice. Usé una mezcla de salsa de tomate y especias molidas. Debe estar lleno de sabor. No puedo esperar para probarlo. Agregué un poco de ajo y hierbas para mejorar el perfil general. Esos ingredientes suenan perfectos. Las salsas caseras siempre saben mejor. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en preparar la comida con cariño. Estoy emocionado por ver lo bien que combina con la pasta que hemos preparado. Créeme, será una deliciosa combinación de sabores en tu plato. No tengo ninguna duda, esta será una comida memorable. Lección 14. Opciones universitarias. He estado considerando universidades y sigo escuchando sobre la Universidad Mount Allison. Es una gran institución. ¿Has considerado también la Universidad Mount Saint Vincent? Sí, ofrece algunos programas únicos que me llamaron la atención. He oído cosas maravillosas sobre ambas escuelas. Tienen excelente reputación. También me interesa la Universidad St. Mary's, su campus es hermoso. Cada una de estas universidades tiene sus puntos fuertes. Será una decisión difícil. Creo que visitar los campus podría ayudarme a tomar una decisión más informada. Es una idea excelente. Experimentar el entorno de primera mano puede ser enriquecedor. Programaré algunas visitas pronto. Quiero sentirme conectado con mi futura escuela. Lección 15. Estrategias para reuniones. Durante la reunión formal, ¿cómo debemos abordar el tema? Creo que deberíamos comenzar por esbozar los puntos clave que queremos abordar. Esta es una estrategia sólida. La claridad ayudará a mantener la discusión centrada. Además, sería prudente fomentar la participación de todos los presentes. Involucrar a otros fomentará un ambiente de colaboración, lo cual es esencial. Exactamente. Es importante que todos sientan que su aporte es valorado. Preparamos algunas preguntas para iniciar el debate sobre el tema. Es una gran idea. Las preguntas preparadas ayudarán a que la conversación fluya. Espero tener una reunión productiva en la que todos puedan compartir sus ideas. Lección 16. Espectáculo en los deportes. Es fascinante cómo las hazañas hicieron de Alon uno de los primeros hombres del espectáculo en el deporte. En efecto, reconoció la importancia del entretenimiento en los eventos deportivos. Su capacidad para cautivar al público realmente transformó el panorama de los deportes. Por supuesto, entendía que un buen espectáculo podía atraer a más público. Me pregunto cómo logró equilibrar la integridad del deporte con el entretenimiento. Es un baile delicado que requiere habilidad y un profundo conocimiento de ambos. Es impresionante cómo abrió el camino para los futuros deportistas del espectáculo. Su legado continúa influyendo en cómo percibimos los deportes hoy en día.
Exploremos más sobre su vida, sería esclarecedor. Lección 17. El lenguaje infantil. Hay algo maravillosamente divertido en su forma de hablar. Su lenguaje infantil es muy serio. De verdad que sí. Me cuesta resistirme a levantarla y abrazarla. Exactamente. Su forma de expresarse es encantadora y entrañable. Es fascinante cómo logra transmitir tanta profundidad en sus pequeñas palabras. Su seriedad hace que los momentos parezcan aún más preciosos, ¿no es así? Por supuesto, es como si impartiera sabiduría a su manera. A menudo me pregunto qué pensamientos pasan por su mente cuando habla. Es delicioso imaginarlo. Los niños tienen una forma diferente de ver el mundo. Atesoremos estos momentos, son fugaces pero hermosos. Lección 18. La motivación importa. Ya me siento motivado, hagámoslo. Ese es el espíritu. Recuerda, el progreso requiere tiempo y esfuerzo. Por supuesto, es importante mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Estoy de acuerdo. Cada paso que damos nos acerca a nuestros objetivos. A veces, nos ayuda a recordar por qué empezamos en primer lugar. En efecto, tener presente nuestro propósito puede ser increíblemente poderoso. ¿Qué estrategias crees que pueden ayudarnos a mantener nuestra motivación? Establecer pequeños hitos a lo largo del camino puede hacer que el viaje sea más placentero. ¡Qué gran idea! Celebremos cada logro, por pequeño que sea. Lección 19. Cambio de divisas. Bueno, me gustaría cambiar $200 a moneda local, por favor. Eso suena sencillo. ¿Has comprobado el tipo de cambio actual? Sí, lo hice. Parece bastante favorable hoy, lo cual es una grata sorpresa. Genial. Siempre ayuda a saber cuándo las tasas te favorecen. Espero poder aprovechar al máximo mi dinero mientras exploro los mercados locales. Estoy seguro de que encontrarás algunos artículos maravillosos para comprar con él. No puedo esperar a experimentar la cultura local a través de sus tiendas y comida. Será una aventura, sin duda. Ir de compras es una de las mejores maneras de conectar. Por supuesto, además, disfruto descubriendo artículos únicos que no encuentro en ningún otro lugar. Lección 20. Decisiones con estilo. Recientemente noté algunos artículos de decoración para el hogar elegantes y asequibles. Qué interesante. ¿Dónde los encontraste? Me topé con ellos durante mi última visita a un mercado local. Ya ver. ¿Los instalaste tú mismo o contrataste a alguien? Acepté el desafío yo mismo. Fue sorprendentemente divertido realizar la instalación. Impresionante. Los proyectos de bricolaje pueden ser muy gratificantes si se hacen bien. Claro que sí. Sentí una gran satisfacción al terminarlo. Admiro tu iniciativa. ¿Qué tipo de decoración elegiste?
Conseguí algunas hermosas obras de arte de pared y algunos cojines decorativos. Lección 21. Planes de fin de semana. Suena genial. ¿Qué tal los fines de semana? ¿Tienes tiempo para ti? Intento sacar tiempo para mí, pero puede resultar bastante complicado con mi agenda. Lo entiendo, equilibrar el trabajo y el tiempo personal nunca es fácil. Por supuesto, a menudo planeo escapadas para recargar energías. Es una gran idea. Incluso un breve descanso puede marcar una gran diferencia. Sí, es esencial dar un paso atrás y relajarse de vez en cuando. ¿Cómo te gusta pasar los fines de semana cuando tienes tiempo libre? Me gusta explorar nuevos cafés o dar paseos por el parque. Esas parecen formas encantadoras de relajarse. Lección 22. Reemplazo de cortesía. Recientemente descubrí que la tienda ofrece reemplazos gratuitos para artículos defectuosos. Eso suena bastante generoso. ¿Estás seguro de que no hay cargos ocultos? Por supuesto, me aseguraron que no habría ningún coste adicional. Eso es bastante tranquilizador. Supongo que es una buena manera de mantener contentos a los clientes. De hecho, creo que refleja positivamente su filosofía de servicio al cliente. Por supuesto que sí. Me pregunto cuánta gente aprovecha realmente estas ofertas. Te sorprendería. Creo que muchos clientes aprecian la tranquilidad que brinda. Es un punto válido. Definitivamente me sentiría más seguro comprándoles. Exactamente, cuando sabes que los reemplazos son gratuitos, te anima a comprar sin preocupaciones. Lección 23. Lista de deseos. Suena increíble. Siempre he querido visitar Tailandia, sin duda está en mi lista de deseos. Tailandia es un destino precioso. ¿Qué lugares en concreto te gustaría visitar allí? Estoy particularmente interesado en explorar los templos antiguos y disfrutar de la vibrante comida callejera. Son excelentes opciones. Los templos deben ser impresionantes, sobre todo con sus intrincados diseños. Sí, y he oído que la comida callejera es una aventura culinaria en sí misma. Me lo imagino. ¿Has pensado en probar algún plato específico mientras estés allí? Me encantaría probar el pad thai y el arroz glutinoso con mango, entre otras delicias locales. ¡Qué rico! No te pierdas los mercados locales. Son muy animados. He oído que están llenos de energía y de artículos únicos para comprar. Lección 24. Perspectivas de la industria. ¿Has leído el último informe del sector? Me pareció bastante esclarecedor. Sí, lo leí. Aporta información valiosa y tendencias que podrían influir en nuestras estrategias. Estoy de acuerdo. Los datos sobre el comportamiento del consumidor son particularmente interesantes. Ciertamente lo es. Creo que nos ayudará a tomar decisiones más informadas en el futuro. Exactamente. Es fundamental mantenerse al día con esta información en una industria en constante evolución.
Por supuesto, y creo que adaptarnos a estos conocimientos nos dará una ventaja competitiva. Precisamente, cuanto más entendamos nuestro mercado, mejor podremos servir a nuestros clientes. No podría haberlo dicho mejor. Se trata de anticiparse a las necesidades antes de que surjan. De hecho, ser proactivo es clave para mantener una presencia fuerte en nuestro campo. Lección 25. Acuerdo de servicio. Me gustaría confirmar el servicio para mañana a las 11 a.m. Claro, podemos organizarlo. ¿Podrías darme los detalles del servicio? Claro, es una revisión de mantenimiento rutinaria del equipo de nuestra oficina. Entendido. Me aseguraré de que el técnico llegue puntualmente a la hora programada. Gracias por su ayuda. Aprecio el esfuerzo que hicieron para organizar esto. Es un placer. Nuestro objetivo es que el proceso sea lo más sencillo posible para nuestros clientes. Eso es encomiable. Creo que una comunicación clara es vital en estos acuerdos. Por supuesto, ayuda a evitar cualquier confusión el día del servicio. Bien, y confío en que todo irá bien mañana. Lección 26. Ayuda para la programación. Sería genial. Espero que no sea mucha molestia ayudarme. Para nada. Con gusto te ayudaré con tu solicitud. Agradezco tu disposición. Me facilita mucho todo el proceso. Me alegra oír eso. ¿Con qué necesitas ayuda específicamente? Necesito ayuda para organizar mi agenda para las próximas fechas límite del proyecto. Eso suena manejable. Puedo ayudarte a priorizar tareas eficazmente. Gracias. A menudo me cuesta conciliar varios plazos a la vez. Lo entiendo, puede ser bastante abrumador. Juntos, podemos crear un cronograma realista. Eso es justo lo que necesito. Tu apoyo significa mucho para mí. Lección 27. Consulta de check-in. Espero tener una habitación lista al momento del check-in. Genial. ¿Hay algún lugar cerca que pueda explorar mientras espero mi habitación? Sí, hay varios cafés y tiendas encantadoras a poca distancia. Eso suena delicioso. Me encantaría tomarme un buen café mientras espero. Claro, hay una pequeña cafetería con encanto, famosa por sus pasteles. Ay, me encantan los pasteles. ¿Qué recomiendan? Sus croissants de almendras son muy populares entre los lugareños. Sin duda tendré que probar uno. Suena delicioso. Creo que lo disfrutarás muchísimo. El ambiente de la cafetería también es muy acogedor. Lección 28. Compras de comestibles. Bien, revisemos la sección refrigerada para ver los huevos y los productos lácteos. Eso suena como un buen plan. Espero que tengan una buena selección disponible. Creo que normalmente sí. La frescura es clave cuando se trata de lácteos. Por supuesto, prefiero comprar productos lo más frescos posible.
Exactamente, y también me gusta comprobar cuidadosamente las fechas de caducidad. Es una práctica inteligente que garantiza la mejor relación calidad-precio. De hecho, ayuda a evitar el desperdicio, lo que siempre es una ventaja. Sí, minimizar los residuos es importante, tanto para nuestro bolsillo como para el medio ambiente. Estoy de acuerdo. Veamos qué podemos encontrar en esta sección. Lección 29. Aspectos destacados de la solicitud de empleo. Además de tus cualificaciones, ¿qué otros puntos clave vas a destacar en tu entrevista? Planeo enfatizar mis habilidades de trabajo en equipo y adaptabilidad a nuevos entornos. Ese es un enfoque excelente. Los empleadores suelen valorar mucho esas cualidades. De hecho, creo que demuestra que puedo integrarme bien en la dinámica de su equipo. Por supuesto, es fundamental demostrar tu capacidad para colaborar con los demás. Además, quiero mostrar mis habilidades para resolver problemas durante la entrevista. Es una gran idea. Compartir ejemplos de desafíos pasados puede ser muy impactante. Sí, creo que los ejemplos de la vida real resuenan bien con los entrevistadores. Es cierto, hace que tus experiencias sean más cercanas y memorables. Lección 30. Progreso ambiental. Es crucial que abordemos el cambio climático. Sabes que algunos países ya están avanzando. Sí, lo he leído. Es alentador ver que las naciones toman la iniciativa. Estoy de acuerdo. Los avances en energías renovables son particularmente prometedores. Por supuesto, la transición a fuentes de energía sostenibles es vital para nuestro futuro. Además, constituye un gran ejemplo para que otros países sigan su ejemplo. De hecho, la cooperación internacional mejorará significativamente estos esfuerzos. Creo que compartir las mejores prácticas puede conducir a soluciones más efectivas. Exactamente, la colaboración es clave para abordar un problema tan global. Espero que más países se unan al movimiento para reducir su huella de carbono. Lección 31. Un amigo maravilloso. Es realmente maravilloso tener a alguien como tú en mi vida. Estoy completamente de acuerdo. Tener un gran amigo hace que todo sea más agradable. Es como si nuestras vidas se convirtieran en una deliciosa aventura juntos. De hecho, no puedo imaginarme compartir todos estos momentos memorables con nadie más. Cada vez que compartimos una risa, parece que mi día se alegra aún más. La alegría de la amistad es algo que no se puede medir, ¿no es así? Por supuesto, son los pequeños detalles los que hacen que nuestro vínculo sea tan especial. Aprecio cada momento que pasamos juntos, no importa lo simples que puedan ser. Por muchas más experiencias compartidas y risas en el futuro. Lección 32. Alegría navideña. He notado que algunas personas en la ciudad no pueden permitirse celebrar la Navidad este año. Esto es realmente preocupante. Es reconfortante ver a las comunidades unirse. Mi familia está recolectando artículos para aquellos que los necesitan y se siente muy bien contribuir.
Semejante generosidad puede realmente marcar una diferencia en la vida de otras personas. Creo que cada pequeño esfuerzo cuenta, incluso las pequeñas donaciones pueden ayudar. Por supuesto, es inspirador ver cómo la amabilidad puede transformar vidas durante las fiestas. Espero que más personas se unan a nosotros para difundir el espíritu navideño de este año. Juntos, podemos crear un efecto dominó de buena voluntad en toda la ciudad. Sigamos inspirando a nuestros amigos para que contribuyan también. Lección 33. Preparación para la aventura. Antes de emprender nuestro viaje, ¿qué crees que necesitamos? Esa es una buena pregunta. Creo que una lista de verificación bien planificada sería beneficiosa. Una lista de verificación sin duda ayudará a garantizar que no olvidemos nada importante. Además, creo que deberíamos llevar algunos bocadillos para el camino. Los snacks son esenciales, nadie disfruta de un viaje largo con el estómago vacío. Exactamente. ¿Hay algo más que quieras traer? Quizás una cámara para capturar todos los momentos maravillosos que viviremos. ¡Qué idea tan fantástica! Los recuerdos se conservan mejor con fotografías. Pues bien, parece que estamos todos listos para nuestra emocionante aventura que nos espera. Lección 34. Perspectivas del comercio electrónico. He estado siguiendo las tendencias del mercado últimamente y parecen bastante fascinantes. Sí, por supuesto, la industria del comercio electrónico está evolucionando a un ritmo increíble. Es curioso cómo las compras en línea se han convertido en algo básico para muchos consumidores. Estoy de acuerdo, la conveniencia y la variedad están impulsando esta transformación de manera significativa. ¿Cuáles cree usted que son los factores clave que contribuyen a su crecimiento? Creo que la experiencia del cliente y los avances tecnológicos juegan un papel crucial. Claro, es asombroso cómo la tecnología sigue moldeando nuestros hábitos de compra. Estoy entusiasmado por ver qué innovaciones depara el futuro al comercio electrónico. Yo también. Este es solo el comienzo de una trayectoria extraordinaria en el comercio minorista. Lección 35. Todo listo y preparado para empezar. Ya he hecho todo lo necesario y ya está todo en su sitio y listo para funcionar. ¡Qué buena noticia! Agradezco su diligente esfuerzo en la preparación. Se siente genial ir tachando cosas de la lista y ver que todo encaja. Melón, imagino, debe ser un alivio saber que todo está organizado. Sí, ahora podemos concentrarnos en disfrutar nuestro tiempo sin distracciones. Exactamente. Es importante celebrar una vez hecho el trabajo duro. Planeamos algo especial para conmemorar este logro. Suena genial. Hagámoslo memorable. No puedo esperar para compartir esta feliz ocasión con todos.